Que han tenido una buena semana. Y fin de semana también. Hoy vamos a hacer el cierre de la serie que hemos estado estudiando en Filipenses. Así que le voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a enfocarnos hoy en los versículos 12 al 16. Versículos 12 al 16. Y hemos estado hablando acerca de la necesidad de la humildad. La necesidad de la humildad en la iglesia, en la vida personal, la vida familiar. Y vimos al principio que la humildad es necesaria porque mantiene la unidad, porque abre la puerta a que el amor y la unidad tome control en la iglesia, en nuestros hogares también. Y hablamos acerca de qué quiere decir la humildad, qué es el significado que Pablo nos da acerca de la humildad. Y ahora lo que queremos hacer es, y Pablo nos lleva a través de este pasaje y nos lleva a un punto donde quiere ahora hacer algo más práctico. Pero antes de que empecemos, entremos al pasaje, quiero contarle una pequeña anécdota ficticia. Una vez hubo una inundación y un hombre se quedó atrapado en el techo de su casa sin escapatoria. Tal vez ustedes han escuchado esta historia anteriormente. El hombre clamó a Dios: Señor, sálvame, y esperó. Primero llegó alguien en un bote, una lancha, y le tiró un salvavidas. Le dijo: tírate, agarra el salvavidas y vente. Pero el hombre lo rechazó, insistiendo que él quería que Dios lo salvara. Más tarde llegó un helicóptero, le tiró una soga para que lo subiera, para que se agarrara la soga y se subiera y se escapara. Pero rechazó esto con la misma razón, diciendo: yo quiero que Dios me salve. Al final la inundación subió, cubrió el agua, el hombre se ahogó. Y cuando llegó a la presencia de Dios, él le preguntó: Dios, ¿por qué no me rescataste de la inundación? Dios le respondió a él: ¿no te envié un bote? ¿No te envié un helicóptero? ¿Por qué no tomaste acción cuando te envié el rescate? Hermanos, en esta última sección de Filipenses que vamos a ver, Pablo nos está diciendo algo similar. Ya que sabemos que la humildad es necesaria para mantener la unidad, ya que sabemos qué es la verdadera humildad, ya que sabemos quién es nuestro ejemplo supremo de la humildad, ahora es tiempo de tomar acción. ¿Ok? Es tiempo de tomar acción. ¿Y cómo vamos a ver esto? Vamos a ver que Pablo nos está diciendo, nos está mostrando la humildad en nuestro caminar diario. ¿Ok? Así que agárrense, abróchense los cinturones, que aquí vamos. Versículo 12 dice: por tanto, pausa, hay una coma ahí. Y ya ustedes saben, son expertos en esto. Cuando le vemos esas palabras, por tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ver hacia atrás, ¿verdad? Otra vez Pablo nos llama a recordar lo que él acaba de decir. ¿Qué acaba de decir? Bueno, ya entendemos, como le acabo de decir, la necesidad de la humildad para mantener la unidad entre ustedes. Ustedes ya entendemos eso, ¿verdad? Ya entendemos qué es la verdadera humildad. ¿Qué es la verdadera humildad? Es estimar como superiores a los demás. Es buscar también el bien de los demás y no solo el mío. Esa es la verdadera definición de humildad. Y ya que hemos visto a Cristo como nuestro ejemplo supremo de humildad, Pablo nos llama a hacer algo. Otra vez, vamos al versículo 12. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, él dice que ocupaos en vuestra salvación. Y vamos a hacer una pausa ahí. ¿A qué nos llama Pablo entonces? Ya que sabemos
todo esto acerca de la humildad, ya que tenemos el ejemplo supremo, ¿a qué nos está llamando Pablo? La palabra es ocupaos. ¿Lo vieron? Ocupaos. En otras palabras, toma acción, haz algo al respecto de lo que yo te he dicho. ¿Y ocupaos en qué? Dice, en vuestra salvación. Ahora, algunos piensan que ocupados en vuestra salvación quiere decir que nosotros tenemos que trabajar para mantener nuestra salvación, para no perderla. Pero eso no es lo que dice el texto aquí, eso es lo que Pablo está tratando de decir. Pablo nos dice, ya que has sido salvo, pon tu salvación en acción. Pon tu salvación en acción. Y la pregunta que nos hacemos, Pablo, ¿cómo la pongo en acción entonces? Bueno, según lo que acabamos de ver acerca de la humildad, yo les sugiero que esa es la manera que Pablo nos está tratando de decir. Ponemos en acción nuestra salvación haciendo de la humildad una prioridad. ¿Por qué le digo yo esto? Bueno, porque Pablo le dijo a los filipenses, lo más que yo quiero, ¿se acuerdan de la ilustración que le dije de mi mamá? Que dijo, lo más que yo quiero es que me obedezcan. Pablo está diciendo, lo más que yo quiero es que ustedes mantengan la unidad. ¿Cómo? Siendo humildes los unos con los otros. Entonces, si nosotros vamos a poner en acción nuestra salvación, vamos a hacer de la humildad una prioridad en nuestra vida. ¿Ok? Pero también, como acabamos de ver, la manera en que vamos a hacer eso es imitando a Cristo. Él es nuestro ejemplo de humildad. Imitando a Cristo en nuestro caminar diario. Pero usted dice, Pablo, I need more. I need a little more help. Necesito un poquito más de ayuda. O sea, eso no es suficientemente práctico. Y yo creo que Pablo sabe muy bien eso, porque ahorita vamos a ver cómo él nos lo hace un poquito más práctico. ¿Ok? Versículo 12, otra vez, vamos ahí. Y yo quiero, si usted está anotando o si quiero que lo recuerde estas tres palabras que le voy a dar. Y esta es la manera práctica que Pablo nos está dando a nosotros para que podamos accionar. ¿Ok? Estas son tres palabras. ¿Ok? Número 1, acciona. ¿Cuál es la número 1? La número 2 es aplica. ¿Cuál es la 2? Y la 3 es agarra. Ok, so acciona, aplica, fácil, ¿verdad? Otra vez. Y agarra. Bien fácil, ¿ok? So vamos al versículo 12. Vamos a ver la primera. La humildad se acciona con temor y temblor. ¿Ok? Versículo 12, ¿qué dice? Otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ok? Pablo, ¿qué quiere decir temor y temblor? ¿Quiere decir que yo tengo que estar viviendo con susto, con miedo de que Dios me va a dar un garrotazo por la cabeza? ¿Quiere decir que yo tengo que estar temblando a cada momento porque no sé qué me va a pasar? Vamos al versículo 13, porque Pablo no lo dice exactamente. ¿Qué es lo que él quiere decir con temor y temblor? ¿Qué dice el versículo 13? Con temor y temblor dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está un poquito alto ese pensamiento, ¿ok? De entender cómo es que Pablo quiere decir temor y temblor con lo que acaba de decir. So, vamos a hablar de esto un poquito. Empecemos por esto. ¿Usted pudo notar una palabra clave en ese versículo que acabamos de leer? Es una palabra clave. Se la voy a decir. Produce. Produce. Déjeme leerlo otra vez. Número 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios, hermanos, es el que produce el querer y el hacer en nosotros, entonces mi pregunta es, ¿quién se encarga de producir humildad en mí? Buena, están poniendo atención, me gusta, están poniendo atención. Dios es el que se encarga en producir la humildad en mí, ¿ok? ¿Estamos claros ahí?
Dios. Entonces decimos nosotros, ¿cuál es mi parte? ¿Qué tengo que hacer yo? Crecer en mi relación con Dios. Depender de Dios diariamente. Salmo, este salmo se lo tiro para que lo piense. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Oye, hay una relación entre la persona y Dios, ¿verdad? Él está meditando en la ley de Dios, en su palabra, de día y de noche. ¿Y qué va a pasar? Dice el Salmo, será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué pasa con un árbol que está junto a corriente de agua plantado? ¿Ok? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces usted me pregunta, ¿por qué crees tú, José, que la parte de nosotros es crecer en nuestra relación, es depender de Dios para que Dios produzca la humildad? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros estamos dependiendo de Dios día a día, si nosotros estamos creciendo, buscando de Él, aprendiendo de su palabra, poniéndola en práctica, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo va a producir esa humildad en nosotros. So, mi parte no es producirla, mi parte es depender de Dios día tras día. Depender de Él, de la manera que Él me ha dado como depender de Él. ¿Cómo? A través de intimidad con Dios. A través de intimidad con Dios. En la oración, en la palabra, en estar en comunión unos con otros. Todo eso el Señor lo va a usar para hacer que se produzca la humildad en mí. El resultado otra vez de yo estar así tan íntimamente con Dios a diario va a ser que mi vida dará fruto de humildad por el poder del Espíritu Santo. Mi vida dará fruto de humildad por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué me va a ayudar a mí a querer ser humilde? El Espíritu Santo trabajando en mí. El Espíritu Santo trabajando en mí. Y entonces de ahí, cuando vengan las circunstancias donde yo tengo que ser humilde, el Espíritu Santo me va a ayudar a ponerlo en práctica. Ahí está el querer y el hacer. Porque yo, José Daniel, la carne no quiere, José Daniel no quiere ser humilde. Si mi esposa dice algo y yo estoy en desacuerdo, yo quiero probar que ella está equivocada. Esa es la carne. Pero el Espíritu Santo trabajando en mi vida va a decir, humíllate, sé humilde, escúchala. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Y entonces me va a dar el poder para decir, ok, mi amor, está bien, yo te voy a escuchar. El querer y el hacer. ¿Entienden? Pero tenemos que depender de Dios. Eso, hermanos, es accionar la humildad con temor y temblor. Déjenme ponérselo de otra manera. Accionar la humildad con temor y temblor, ¿ok? Es no creer que nosotros somos lo que somos y que estamos donde estamos en nuestro caminar con Dios por nuestras propias fuerzas. ¿Entendió eso? Le estoy diciendo lo mismo que le acabo de decir de otra manera. Es no creer que yo soy quien soy y que estoy en mi caminar con el Señor como estoy por mis propias fuerzas. Eso es accionar mi salvación con temor y temblor. Porque yo sé, Dios, eres tú. Y si algo me sale bien y si yo logro ser humilde, Señor, no es porque yo soy humilde, es porque tú lo estás produciendo en mí. ¿Y qué me hace hacer eso? Depender más de Dios. Porque me doy cuenta que no soy yo, es Dios obrando en mi vida. ¿Estamos claros? Es reconocer que es la pura gracia de Dios. Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer
por su buena voluntad. Así que la humildad dígame la palabra, acciona con temor y temblor. Ahora la otra palabra, la humildad se aplica en todo lo que hacemos. La humildad se aplica a todo lo que hacemos. Versículo 14, ¿qué dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra de Dios es clara aquí, yo no tengo que darle mucha explicación. ¿Qué dice Pablo? Haced todo. Haced todo. ¿Y esto excluye qué? ¿Qué excluye esto? Dígamelo. Nada, nada. Ahí incluye todo, no queda nada afuera. Nada. Haced todo. Esto excluye nada. Todo lo que yo hago, todo lo que hacemos en nuestro caminar diario, tiene que ser hecho con humildad. Pero siendo bien práctico, Pablo nos da un buen ejemplo. Y él dice, haced todo, ¿qué? Sin murmuración y contiendas. Escuche esto, porque esto fue lo que dijo Pablo al principio, ¿se acuerdan? Vamos ahí para que recordemos capítulo 2, déjeme decirle, versículo 3 dice, no hagáis nada por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad. Y Pablo está haciendo lo mismo, nos está regresando a ese ejemplo que nos dio. Pablo dice, háganlo todo sin murmuraciones y contiendas. En otras palabras, vivir en humildad, hermanos, refrena la boca. Murmuraciones, refrena la boca. ¿Cómo? Porque cuando soy propenso a hablar, a mí se me pasa la mano. Pero si soy humilde, yo voy a decir, mira, tal vez mi opinión no es tan importante en este tema. Tal vez yo debo de guardar. O tal vez yo tengo la razón, pero tal vez la otra persona tiene algo que decir, déjame callarme. O tal vez la persona no está muy segura de lo que está diciendo, pero yo no tengo que murmurar en contra de la persona por eso. La humildad me va a ayudar a actuar de esa manera. Refrena la boca y también refrena nuestro ego, el yo, porque el yo es lo que dijimos la vez pasada, el yo es lo que lleva a las contiendas y a los confrontamientos y a los conflictos, porque el yo quiere que su razón sea la correcta, el yo quiere que las cosas se hagan como yo quiero, pero en el que la humildad está siendo producida por el poder del Espíritu Santo, esa persona no siempre va a querer que el yo esté ganando, esté sobresaliendo, sino que, como dijimos, va a ver a los demás como superiores. Se va a importar por la otra persona, ¿ok? Cuando nosotros aplicamos la humildad a todo lo que hacemos, nuestras reacciones van a empezar a cambiar. Nuestras reacciones van a empezar a cambiar. No vamos a reaccionar de la misma manera. Vamos a ver que cuando algo pasa, que tal vez yo estoy disconforme con eso, o tal vez yo estoy en desacuerdo, ya no va a ser José el que va a venir, ¡ay! A mí no me gusta eso. ¡Ay! Ustedes hacen la cosa toda mal. No, esa no va a ser mi reacción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está produciendo humildad y yo voy a decir, ok, déjame verlo de esta manera. O, aunque estén equivocados, hermano, fíjese que usted no cree que esto se debería decir de esta manera. ¿Ve qué diferente es? Muy diferente. Cuando la humildad la aplicamos a todo lo que hacemos, eso es lo que va a pasar. Nuestras reacciones van a cambiar. Y aún nuestros pensamientos. Me puse a pensar eso, aún nuestros pensamientos, porque a veces, y yo me he dado cuenta de esto, porque a veces hay cosas que, especialmente en el matrimonio, pasa donde yo digo, bueno, hizo mi cónyuge, Duli hizo algo. Por poner un ejemplo así tonto, la pasta de dientes. No sé ustedes, pero yo soy la persona que no me gusta que me dejen la pasta de dientes destapada.
A mí me cae mal eso, no sé por qué. Y había momentos donde yo dije, "Man, ¿qué onda, man?" Y yo, ay, no pueden cerrar esta tapa de dientes. Pero ahora yo como que digo, déjame venir y yo la voy a cerrar nomás. Y ahí se queda, y ahí estamos. Y ahí quedamos bien. No tengo que afanarme, no tengo que afligirme. Ya no tengo que pensar en, ay, siempre me están dejando. No. ¿Sabe qué libre lo hace uno de eso? ¿Sabe qué bien se siente uno de no tener que agobiarse por cosas así? Pero ¿sabe qué? El Espíritu tiene que trabajar eso en nuestra vida. Y le puse ese ejemplo tonto, pero hay muchas otras cosas que aplican a nuestras vidas, ¿verdad? Así que esas cosas van a pasar cuando hacemos todo con humildad. ¿Y cuál va a ser el resultado de vivir en humildad? Versículo 15. Versículo 15, yo creo que, no, aquí estamos. Aquí estoy, ahora sí. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Oiga, en medio de una generación maligna y perversa. Pongan atención, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando nosotros aplicamos la humildad a todo lo que hacemos, esto nos va a hacer alumbrar en medio de la oscuridad. Ahora notemos ese efecto. ¿Cuál es el efecto? Ser irreprensibles y sencillos. La Nueva Versión Internacional dice, lo traduce de esta manera, intachables y puros. ¿Ok? No que nunca vamos a cometer un error, pero que si lo cometemos nos arrepentimos y vamos a hacer un cambio. No vamos a seguir yendo en esa dirección, vamos a ir en la dirección contraria. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar cuando nosotros hacemos eso y vemos esos resultados? Esos resultados se están dando en nuestra vida donde no estamos reaccionando de esa manera, aún nuestros pensamientos están siendo cambiados, estamos tratando bien a los demás, estamos estimándolos como superiores a nosotros mismos. ¿Cuál va a ser el resultado cuando la gente que está a nuestro alrededor vea todo eso? Vengan a nuestras casas y nos vean tratar a nuestro cónyuge de una manera humilde, a nuestros hijos de una manera humilde. Vengan a la iglesia y vean a los hermanos cómo se aman y se tratan de una manera así, con humildad. ¿Qué va a ser el resultado? Vamos a brillar, sí, vamos a resplandecer. Vamos a brillar en este mundo. Y eso es tremendo porque, hermano, así que una manera de ser luz al mundo es que mostrando la humildad a los demás. ¿Usted quiere ser luz al mundo? Usted no tiene que ser un gran evangelista. Usted no tiene que ser la Madre Teresa que ha hecho un montón de obras de caridad, no. Puede ser hasta tan simple como empezar a vivir en humildad. Y de eso es que se trata, ¿verdad? Cristo nos convirtió, sí, nos hizo hijos de Dios, sí, para salvarnos, para que estemos en el reino de Dios, estemos con Dios por siempre, pero también Él nos dejó aquí, ¿para qué? Para ser discípulos, para traer a otros a Cristo. Y lo tremendo que nos está diciendo Pablo aquí es que si tú quieres hacerlo, quieres hacer eso, pues empieza a brillar. ¿Cómo? Siendo humilde. Siendo humilde. Así que la humildad ¿se le olvidó la palabrita? Aplica a todo lo que hacemos. En resumen, la humildad se acciona con temor y temblor. La humildad se aplica a todo lo que hacemos. Y la última es la humildad se agarra de la palabra de Dios. Versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Rápidamente, hermanos, aquí es como que Pablo está cerrando con broche de oro. El Espíritu Santo nos recalca la importancia de estar asidos, de estar agarrados de la palabra de Dios.
Y si nos ponemos a pensar, estar agarrados de la palabra de Dios es una evidencia de humildad. ¿Cómo? Porque estamos diciendo que nuestra opinión no es lo que importa. Que nuestra opinión no es lo que cuenta en mi manera de vivir, en mi fe. No es mi ego lo que determina cómo trato a mis hermanos, cómo trato a los demás, sino que nos humillamos ante Dios, ante su palabra, ante lo que Él ha dicho. Y eso es humildad. Jesús, no sé si se acuerdan, la vez pasada hablamos que Jesús fue obediente a su Padre, obediente hasta una muerte de cruz. Ese fue el ejemplo que Él nos dio. Si vamos a ser humildes y si vamos a imitar la humildad de Cristo, vamos a ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Somos humildes, hermanos, cuando somos obedientes a su palabra. Así que prácticamente, estos pasos prácticos que nos ha dado Pablo dicen que tenemos que accionar, tenemos que aplicar y tenemos que agarrarnos. ¿Ok? La humildad se acciona con temor y temblor. Eso quiere decir que nosotros no creemos que es nuestra propia fuerza, sino dependemos de Dios para producir la humildad y ayudarnos a ponerla en práctica. La humildad se aplica a todo lo que hacemos. Que todo lo que hacemos en nuestro diario vivir lo hagamos con humildad. Y último, la humildad se agarra de la palabra de Dios. Es obediente a la palabra de Dios. En conclusión, la Biblia es clara, hermanos, acerca de lo importante que es la humildad para la vida de la iglesia. Y cuando digo que es para la vida de la iglesia, no quiere decir para lo que sucede en estas cuatro paredes. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y tú vives tu vida no aquí, tú la vives allá. ¿Ok? Así que si nuestra iglesia quiere ser una iglesia que venza las fricciones, que venza los problemas y los malentendidos que quieren dañarla, una iglesia donde permanece la unidad y reina el amor, una iglesia que ilumine al mundo perverso en el que vivimos, necesitamos, dígalo, la humildad. La humildad. Y Pablo nos ha llamado a hacer lo que dijo el hermano, a accionarnos, a ponerla en práctica. Ya no tenemos que escuchar más. No seamos como el hombre que se quedó en el techo esperando que Dios lo rescatara cuando Dios le envió rescate. Ya Dios nos dijo qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Y si queremos hogares donde gobierne la unidad y el amor, hogares que sean luz de Cristo, es necesario que apliquemos ¿qué? La humildad. ¿Será difícil? Sí, va a ser difícil, hermanos. ¿Dolerá a veces? Ya, va a doler, va a doler. Pero es posible. Es posible porque tenemos a Cristo como nuestro ejemplo y motivación. Y tenemos al Espíritu Santo viviendo de nosotros, obrando en nuestra vida. Otra vez, Pablo fue bastante práctico al final de este pasaje, hermanos. Y lo único que necesitamos hacer al salir de este lugar es que accionar. Poner en acción lo que Dios ha dicho. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que a través de estos 3 domingos nos has estado retando, nos ha estado abriendo los ojos a muchas cosas que no habíamos considerado. Y nos ha dado motivación para tomar un paso hacia vivir una vida que te honre, que sea luz, que imite a Cristo. Y te pedimos, Señor, porque tú eres el que da el querer como el hacer. Te pedimos a ti que continúes obrando en nuestras vidas. Que tu Espíritu nos
nos hable y nos cambie y nos redarguya, nos convenza de pecado, nos llene para que podamos producir la humildad que Cristo nos enseñó. Producirla en nuestros hogares primeramente, con nuestros hijos, nuestros cónyuges, con nuestros familiares, especialmente aquellos que no tienen a Cristo. Y producirla con nuestros hermanos en Cristo, para que nos amemos como Cristo quiere que nos amemos. Y que al amarnos de esa manera el mundo pueda decir, wow, estos sí son diferentes. Y quieran y tengan sed y quieran lo que ellos ven en nosotros. Así que te pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a poner estas cosas en práctica. Ayúdanos a accionar, a no quedarnos pensando mucho acerca de esto. Ayúdanos a aplicarlo a nuestro diario vivir. Te damos gracias porque sabemos que tú lo harás. Porque tú eres fiel y tú quieres nuestro bien. Y quieres glorificarte a través de nuestras vidas. Una vez más pedimos por nuestras hermanas que van a venir de regreso de su retiro. Pedimos tu protección sobre ellas. Que las traigas con bien, que las traigas bendecidas, que las traigas retadas, desafiadas para seguir creciendo en su relación contigo y siendo de impacto. Trae al pastor y a los que estuvieron trabajando con ellas con bien también. Y te pedimos una vez más por nuestro hermano José, que está pasando por este tiempo de dificultad y tribulación, esta persona que necesita de ti, necesita de ti. Rogamos que tú hables a su corazón. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Guíanos con bien. Ayúdanos esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.